Le agradezco a la doctora Lorian Jiménez Faibi, la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, que nos acompañe esta noche. Ella es una científica prestigiadísima, una mujer que además muy crítica del manejo de la pandemia en México, autora de un libro también crudísimo que habla precisamente del tema. Doctora, gracias por estar con nosotros aquí en República H. No, al contrario, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Es un placer estar en tu programa. Igualmente, doctora. Bueno, ¿dónde estamos parados esta noche en la ruta de la pandemia, digamos? ¿Sabemos? ¿Tenemos alguna idea? Sí, tenemos muchas ideas de dónde estamos. Estamos desgraciadamente en un panorama pues muy desolador nuevamente. Es decir, no se ha aprendido nada y se siguen cometiendo los mismos errores que ya se cometieron en 2 ocasiones previas. Estuvimos cerca de poder tener un control epidemiológico. De hecho, después del repunte tan grave que tuvimos en diciembre y enero, se vino un descenso muy marcado, muy acelerado y prolongado. Este descenso se tuvo que haber aprovechado para finalmente implementar las estrategias necesarias para contener la dispersión del virus. Nuestro gobierno ha optado por una estrategia a base de confinamientos. Y esto nos ha sumido en una catástrofe que ya no solo es sanitaria, sino que ahora estamos en un desastre económico, social, educativo, cultural y de todo tipo, porque lo que se ha permitido hacer es que se siga infectando la gente, y lo que el gobierno ha procurado es administrar los contagios en el tiempo con el objeto de no saturar los hospitales. Esto desde luego no ha funcionado porque, como bien acabas de mencionar, pues nuestras cifras de exceso de mortalidad ya rebasan 500,000. Es decir, más de 500,000 de mexicanos han muerto por la pandemia. Así que es una estrategia que no sirve y que además le está perjudicando de una forma pues importantísima a todos los sectores productivos de nuestro país, ¿no? Entonces, ahorita sí estamos en esta situación, estamos en un repunte que ya rebasó la magnitud de lo que vimos en el verano del año pasado, que fue el primer pico que tuvimos, y las proyecciones son que va dirigido hacia tal vez igualar, esperemos que no superar, pero por lo menos tal vez igualar en los próximos días y semanas el pico que tuvimos a finales de año y principios. Hoy, Alejandro, el 62.5% de las entidades federativas del país están mostrando repuntes ya muy graves, incluidas algunas de las que ya mencionaste, que son Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, la Ciudad de México y toda una serie de otras. Son 20 en total las que tienen ya repuntes realmente muy marcados. Y algunas que ya muestran estos aumentos en los contagios también en las defunciones, porque aquí viene un discurso muy engañoso que se está tratando de querer hacer creer a la gente que este repunte va a llevar a más contagios, pero no a más hospitalizaciones y muertes. Y esto es absolutamente falso. Lo estamos viendo ya. Baja California Sur tiene un repunte en las defunciones que va prácticamente en una curva vertical. Es decir, tiene un repunte importantísimo en las defunciones con sus hospitales saturados. Esto que está pasando en Baja California Sur, sin duda, si se deja que esto continúe así, va a terminar sucediendo en el resto del país. Vaya escenario. Entonces, se calcula que para los próximos par de semanas, tal vez un mes, estaremos llegando a lo que se cree puede ser el pico de esta nueva ola de contagios. Pero, ¿cuánto más va a durar, doctora? Y no sé si estaríamos previendo una cuarta oleada de contagios. Aquí yo creo que uno de los errores fundamentales que se ha cometido es tratar siempre de ponerle una fecha de caducidad a la pandemia. Si se acuerdan, el primer año nos estuvieron diciendo, viene el pico después, 2 semanas después de Semana Santa. Bueno, no llegó. En mayo no llegó. En agosto no llegó. En tal fecha. Es decir, y se ha querido
ponerle una fecha de término. El doctor López-Gatell pues ya nos hizo hacer muchas danzas de los picos que siempre anunció y que jamás llegaron en las fechas que él dijo. Ahora está anunciando otro pico para mediados de agosto, qué sé yo. La realidad es este repunte está mediado por la propagación ya predominante de varias variantes del virus de mucha preocupación, como lo son la variante gamma, alfa y delta, que son predominantes ya entre las infecciones que se dan en nuestro país. Entonces hay un poco de incertidumbre. Yo creo que ahorita nadie puede decir exactamente hasta cuándo. Lo que sabemos es esto: la pandemia no se va a acabar pronto. Ahorita podemos tener un tercer repunte que sea peor, esperemos que no, pero podría llegar a ser peor que lo que vimos a finales de año. Esto no quiere decir que después de este se vaya a terminar. La vacunación tiene un efecto, sin duda, muy importante sobre blindar a la población contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Pero el efecto de la vacunación no es absoluto ni tampoco inmediato. La vacunación nos va a proporcionar un blindaje a mediano y a largo plazo para evitar que si se vuelven a dar nuevos repuntes, muera tanta gente o haya tanta gente enferma de gravedad. Hoy, en México, solo el 16% de la población tiene esquemas completos de vacunación. Y sabemos que la variante Delta le da la vuelta y evade la inmunidad cuando solo se tiene una dosis de vacuna. Esto quiere decir que si solo tenemos al 16% de la población con un esquema completo de vacunación, tenemos pues a más del 83% de la población todavía desprotegida. Quería decir que ahorita la vacunación no nos va a proteger de detener los enfermos graves y las muertes, y no le podemos poner una fecha. La fecha es cuando logremos detener la propagación del virus, que el gobierno haga lo suyo para lograr contener la propagación del virus y nosotros como población hagamos lo nuestro para llegar a ese mismo objetivo, detener la propagación del virus. Que ahí, bueno, pues hemos visto que el manejo de parte del gobierno mexicano a la pandemia ha sido pésimo, ha sido uno de los peores del planeta, pero también nuestra responsabilidad está fallando. Nuestra parte tampoco la hemos cumplido a cabalidad, como es pues las medidas que ya conocemos, el cubrebocas, la higiene constante de manos, la distancia, evitar lugares concurridos, etcétera, ¿no? También ahí estamos fallando nosotros. Bueno, sí, sin duda estamos fallando. Yo honestamente no soy tan rápida en culpar a la población de tomar acciones que no son correctas, porque toda la narrativa oficial siempre ha llevado a la población a creer cosas que no son. Es decir, cuando los discursos oficiales nos dicen todo el tiempo, bueno, el día de hoy el presidente dijo, no hay razón para preocuparse, estamos en un pequeño repunte, fue lo que dijo, pequeño repunte. No, no es pequeño lo que está pasando. Nos están anunciando el fin de la pandemia desde la primavera del año pasado, ya domamos la pandemia, se dijo en abril del 2020, ya esto se va a terminar, esto se nos dijo en octubre y tampoco, y así sucesivamente. Es decir, cuando a la gente se le hace creer que esto está cerca de terminarse y cuando el discurso, porque recordemos que durante casi un año, ¿no? Se habló, el discurso oficial era que el cubrebocas no era necesario, ¿no? Sí. Entonces, me cuesta mucho trabajo culpar directamente a la población porque creo que las acciones de la población son consecuencia de una pésima comunicación oficial. Ahora, si bien eso es cierto, también habemos muchos que estamos dando información para saberse proteger y la gente tiene que entender, es imperativo vacunarse cuando las vacunas las tengan disponibles. Todas las vacunas que tenemos disponibles son seguras y nos pueden proteger y ayudar a detener este desastre de la pandemia. Hay que usar cubrebocas siempre, cubrebocas de buena calidad, muy bien ajustados al rostro y que cubran desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. Esto siempre que estemos, y particularmente en espacios cerrados, ¿no? Ventilar.
Ventilar y ventilar y ventilar. No se puede enfatizar suficiente la importancia de ventilar los espacios cerrados. En el transporte público, por ejemplo, si toman el metro, si toman los autobuses, taxis, exijan que se abran esas ventanas para que esos vagones del metro no se conviertan en sitios de supertransmisión. En cámaras Entonces, de contagio, ¿no? se convierten en cámaras de contagio. Esto se le llama sitios de supertransmisión, porque con un solo infectado puede infectar al vagón entero. ¿Por qué? Porque ahí se acumulan y se concentran y viajan distancias muy largas estos aerosoles. Los aerosoles que llevan, infecciosos, que llevan las partículas del virus. Entonces, en el vagón del metro, guardar distancia, más allá de que pues es en el metro de la Ciudad de México es imposible guardar distancia, incluso guardando distancia no sirve la distancia en espacios cerrados que no se ventilan. Es decir, que es imperativo ventilar esos espacios. Entonces, vacunarse, el cubrebocas, ventilar los espacios cerrados y desde luego, pues bueno, hay que procurar hacer actividades preferentemente al aire libre y evitar sitios muy concurridos. Esta es la mancuerna para disminuir los contagios. Y un detalle más del que se habla muy poco. Si alguien está contagiado, si usted está contagiado, por favor, avise a todos los contactos cercanos que haya tenido que está usted contagiado para que esa gente pueda también hacerse pruebas y aislarse en caso de que se hayan contagiado también. Es muy importante porque de esta manera nosotros podemos ayudar a cortar nuestras propias cadenas de transmisión. Doctora Lorian Jiménez Faibi, hay una oposición en distintos países, un buen porcentaje de la gente no se quiere vacunar, porque no creen en la vacuna, porque les da miedo, por la razón que sea. Leí recientemente que entre más gente se quede sin vacunarse, aumenta el riesgo de que el virus mute y haya nuevas variantes del coronavirus. ¿Qué hay de esto? Sí, bueno, esto no es necesariamente dependiente de la vacunación. Sí, el virus muta a medida de que se infecta a más personas. En la medida de que se reproduce en más seres humanos, muta a un ritmo más acelerado. Lo que hemos visto no tiene precedente. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hemos visto ante nuestros ojos evolucionar a un patógeno, ¿no? Se han generado tantas variantes y tantas variantes muy problemáticas de este virus y la razón es porque lo hemos dejado, le hemos dado números infinitos de seres humanos en donde seguirse reproduciendo. Ahora, la vacuna no necesariamente detiene la infección. Esto es importante saberlo. Ahí hay una confusión. Las vacunas que ahorita estamos utilizando protegen a los vacunados de padecer la enfermedad de forma grave, de terminar en el hospital y desde luego de morir. Y son muy efectivas para este tipo de protección. Protegen todas ellas, todas, protegen muy bien contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte, mas no necesariamente protegen contra la infección. Es decir, entonces, vamos a decir, algunas están protegiendo parcialmente contra la infección, pero el vacunado es una persona que puede estar infectada y transmitir el virus a otras personas. Entonces, para detener la generación de nuevas variantes, la vacunación no es un mecanismo particularmente efectivo para hacer esto, porque la vacunación no impide completamente que la gente se infecte. Lo que impide es lo que ya dije, la enfermedad grave y la muerte. Entonces, para detener, la única manera de detener que se sigan generando variantes, porque ahorita tenemos la variante Delta todos en los labios, ¿no? Estamos muy preocupados a nivel mundial sobre los estragos que está causando la variante Delta, pero esta no es la primera de preocupación, ni será la última, ni la peor, mientras no detengamos la propagación del virus. Y para detenerla es esto, el punto central es evitar el contagio, evitar la transmisión. De acuerdo, pues doctora Lorian Jiménez Faibi, gracias por haber estado con nosotros aquí en República H.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches.